Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. ¿Y qué semana esta? Siempre dice uno que no tiene capacidad de asombro, porque cada hecho sorprende con el otro. Pero bueno, el país está en el rumbo y la gente está trabajando como tiene que ser. Y nosotros, en este canal, también trabajando como tiene que ser y entrevistando como tiene que ser a la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Antes quisiera hacer un comentario previo, porque estamos en Televen como 30 años desde que el señor Omar Camero Zamora asumió las riendas de este canal. Y realmente gracias a su esfuerzo y al esfuerzo de todos los trabajadores, este canal se ha mantenido y se mantiene en una línea editorial de trabajo, de objetividad y sobre todo de conciencia de lo que es un medio de comunicación. Y sabemos que un medio de comunicación está hecho para informar realidades, para decir realidades y para entretener a la audiencia con una programación como la que hemos logrado aquí. De manera que mis congratulaciones al señor Camero y a todos los gente de Televen por este nuevo aniversario. Entonces, ¿qué le parece? Totalmente de acuerdo. El esfuerzo del señor Camero. Primero, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo y comparto totalmente la expresión que has comentado al inicio de tu programa y felicitamos a este canal que nos permite estar aquí en tu programa, en otros programas que nos han invitado, porque siempre la información y la pluralidad y el respeto a la disidencia son elementos fundamentales en un medio de comunicación. Así que todo mi respaldo, mi respeto y mi cariño al señor Gamero y, por supuesto, a todos los trabajadores de Televen. Mucha felicitación. Y hablando de respeto, un respetable profesor, sí, Santiago Guevara, es noticia, sobre todo en el ambiente universitario, ¿no? Donde su detención hasta ahora no explicada ha sorprendido a muchos, a profesores y a estudiantes. Aquí estoy leyendo, por ejemplo, a la rectora de la Universidad de Carabobo, el profesor Santiago Guevara está preso por ser amigo de Baduel. No me consta esto y a veces cree uno sorprenderse con estas cosas. No sé si eso es un delito, ser amigo de alguien, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué versión tienes tú? El profesor Santiago Guevara es un profesor de más de 40 años de servicio en la Universidad de Carabobo. Es un investigador que siempre ha estado ubicado en la línea de la investigación de los problemas socioeconómicos y sociales del país. Santiago Guevara es un profesor muy respetable y en conversaciones que hemos tenido con nuestra queridísima amiga y rectora de la Universidad de Carabobo, Yesidivo de Romero, ella también y su grupo de profesores se encuentra sin explicación. ¿Por qué? Él es autor de múltiples libros. Hay un último libro de él que se llama Venezuela post-Chávez, en donde hace críticas, pero también presenta alternativas para un futuro cercano. Eso no se puede condenar, eso es la libre expresión que puede tener en este caso un profesor que se ha dedicado a una investigación social por más de 40 años en su país. Pero si se refiere que es amigo de alguien, en este caso del general Baduel, eso me parece absolutamente inaceptable. Porque yo recuerdo en la Facultad de Odontología, cuando pusieron preso al hoy difunto expresidente Hugo Chávez, la cantidad de profesores de la universidad y de nuestra facultad, que después se convirtieron algunos de ellos en ministros de educación, que fueron a visitar a Chávez, que estaba preso. Eso no tiene ninguna importancia. Si llegamos a ese nivel, y además él es un civil, y va citado por un tribunal de corte marcial, que se supone revisa la justicia militar, y queda preso, realmente yo creo que el país va conducido en muy malas condiciones. Y cuando tú comienzas el programa recordando las funciones que han hecho este programa para comunicar
este canal para comunicar, para respetar la libertad de expresión, uno se siente verdaderamente muy preocupado. Por eso es que este lunes, pasado, es decir, mañana, estaremos nosotros, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, acompañando y respetando las acciones de la Universidad de Carabobo. También estará la Federación de Asociación de Profesores Universitarios, que representa la multiplicidad de asociaciones de profesores de nuestro país. Esa detención del profesor Guevara, que pretende silenciar a los académicos, creo que va digamos, orientada en muy mal camino, porque los académicos no vamos a permanecernos callados, en silencio, y tenemos la obligación, además, la obligación de dar nuestras opiniones, de dar nuestras reflexiones, de dar nuestras orientaciones al país, porque la Universidad Venezolana siempre ha estado al servicio del país y lo estará. Lo que es que nunca ha estado, y lo decimos con absoluta responsabilidad, nunca ha estado al servicio del gobierno, ni tampoco lo va a estar de ninguno. De tal manera que nosotros respetamos, acompañamos y expresamos nuestra solidaridad y exigimos, como Consejo Universitario, que sacó su comunicado el miércoles pasado, la inmediata libertad de nuestro profesor Santiago Guevara, porque en este momento todos los profesores somos Santiago Guevara. Ok, esto apareció en Caraota Digital el 1 de marzo de 2017, la declaración de la rectora de la Universidad de Carabobo. Fue una entrevista que le hicieron en el circuito Éxito. Y se criticó que se le estén atribuyendo imputaciones injustas al profesor. Aquí dice, en ese sentido también señaló que el docente de la Universidad de Carabobo fue acusado de participar en una reunión clandestina realizada en una panadería. ¿Qué tan clandestina puede ser? Sobre todo con las colas, ¿no? Increíble, exactamente. Un receso, regresamos. Cómo no, con mucho gusto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Señal reporta que recaudación superó 1 billón de bolívares, lo dice aquí el diario El Universal. El Nacional, el día que estamos grabando, abre su página con 25.000 estudiantes en el exterior. Llevan 3 años sin recibir las divisas. Es un problema para Así es. Vea, dice, aplicación de la Carta Democrática perturba la paz, dice el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Dice que el bloque de la patria rechaza resolución de Estados Unidos. También Últimas Noticias dedica su primera página al rechazo del Senado norteamericano, donde hizo una exhortación al gobierno venezolano a restablecer la democracia y liberar los presos políticos. Y estoy viendo aquí en Quinto Día, dice, en aumento fuga de profesores. La mayoría corresponde a universidades públicas. En una encuesta revela que 77% de los jóvenes quisiera cambiar de país si se pudiese. Solo la Facultad de Medicina de la Universidad de Carabobo han renunciado 76 profesores. Las revelaciones de Mixi Capriles, los planes de Manuel Rosales, el informe sobre la pobreza. Más abuelos que jóvenes van a las protestas. Esto tiene que ver con una información que se llama New York Times, donde dice que los jóvenes están como decepcionados de las protestas. Sí, yo creo que el país tiene una desesperanza muy grande, Carlos. Por eso que las universidades tenemos un compromiso también importante, ineludible con el país. Por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, 2 profesores que pertenecen a nuestro staff de profesores, Eglé González y Jesús Enrique González, están trabajando en un proyecto de un gran entendimiento nacional para corregir toda la problemática social. Y eso es bien importante. Yo creo que esos son proyectos de las universidades que surgen en profesores jóvenes nuestros que tienen que ser apoyados, como en este caso es apoyado por el rectorado, y se han reunido con distintas instancias del país, por ejemplo, embajadas, distintos grupos sociales, de la sociedad civil, políticos, etc. Pero yo sí creo que tiene que haber un entendimiento, no solamente un diálogo, porque yo estoy en diálogo con, y estamos dando distintas opiniones, y estamos concluyendo algunas cosas, pero es un encuentro hermoso en donde podemos expresar nuestra opinión. Yo creo que un entendimiento es necesario en el país para corregir, para combatir
la desesperanza, que no tienen solamente los jóvenes, que tienen y que tenemos mucho de la sociedad civil. Por ejemplo, el problema de ese profesor o nuestro profesor de la Universidad de Carabobo que se detiene por expresar una opinión o por visitar a alguien que él considere o porque lo acusan de clandestinidad, como bien tú lo referiste, en una panadería, eso puede producir tristeza en la población, pero en otros produce una gran fortaleza para seguir adelante. Entonces el entendimiento tiene que venir. Universidades que se quedan sin profesores, sin sus jóvenes. Algunos jóvenes ni siquiera culminan la carrera, que es lo lamentable. Algunos profesores ni siquiera culminan su carrera docente, que es lo lamentable. Porque el que se jubila tiene derecho a su jubilación. El que se gradúa, tú sabes todo lo que se invierte como país, no solamente en recursos económicos, sino nosotros, los profesores, en formar un joven para que se vaya a otro país. No los estamos criticando porque en todas las familias, incluyendo la nuestra, hay esas situaciones. Lo que estamos es alertándole al país, ustedes no pueden seguir permitiendo esa fuga de cerebros, esa fuga de jóvenes, esa fuga de profesores, esa fuga de profesionales bien formados, de trabajadores con mística, y dejando un país entonces acéfalo totalmente. Pero la desesperanza, la intranquilidad, la inseguridad, la no equidad, la no oportunidad es lo que trae justamente esa decisión en las familias venezolanas. Entonces es necesario un entendimiento nacional, un entendimiento que le dé a la población respuestas a sus problemas, que opine y presente proyectos realmente donde nos podamos entender por el bien de Venezuela, sin el personalismo, independientemente que esté personalizada por determinados factores políticos que siempre lo hemos dicho. La gente, o uno lee que la gente ataca mucho a los políticos. Yo creo que los políticos tienen que existir. Siempre lo hemos dicho, los partidos políticos. Si no existiera, hay que inventarlo. Si no existiera, hay que inventarlo, exactamente. Pero yo sí creo en un programa, en un proyecto que venga, en este caso de las universidades, de la sociedad civil, de los gremios, de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué demostraron ellos cuando la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia suspende las elecciones de cogobierno? Aquí quiero ser muy clara para que no se vaya a confundir o se vaya a malinterpretar. Las elecciones estudiantiles reconocidas por la ley de universidades es el cogobierno. ¿Qué es el cogobierno? Nuestros representantes estudiantiles ante los consejos de escuela, facultad y consejo universitario. Pero ellos son dueños de las elecciones del gobierno universitario. ¿Cuál es el gobierno de ellos estudiantil? Sus centros de estudiantes y la Federación de Centros Universitarios. Eso depende de los estudiantes. Hace mucho tiempo la Universidad Central, a través de su comisión electoral, ayuda al proceso. Entonces el proceso se hace junto. Los estudiantes, eligen a sus representantes, pero también eligen los representantes del cogobierno. El día antes, una sentencia del TCJ por un recurso de amparo que introducen 2 o 3 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, suspende el cogobierno. Y por supuesto el cogobierno no se realizan las elecciones, pero causó realmente conmoción en el sector estudiantil. Ahora, ¿por qué lo suspenden? ¿Cuál es la parte emotiva de esa sentencia? Lo suspenden con el argumento presunto de que el registro electoral que elaboran las facultades, digo las facultades porque cada facultad informa a la comisión electoral la situación de sus estudiantes, si están de vacaciones, si están inscribiéndose, si están en una actividad académica, elabora un calendario y un cronograma que se cumplió. La universidad jamás en ese momento estuvo de vacaciones. Si yo me estoy inscribiendo, yo no estoy de vacaciones, yo estoy realizando una actividad administrativa que me corresponde realizar. Yo voy de vacaciones en agosto, como el resto de los estudiantes. Si se hubiese planificado para agosto, ese argumento es válido. Pero esa sentencia, ese recurso de amparo que suspende y suspendió las elecciones de cogobierno, por supuesto que produjo un malestar en el estudiantado, confusión. Los estudiantes, en vez de cerrar su campaña electoral ese día, recorrieron la universidad sin saber qué podían decidir, pero demostraron madurez. Se reunieron los grupos, esos grupos se reunieron con las autoridades universitarias, especialmente conmigo, con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, y expresaron, nosotros nos pondremos de acuerdo y realizaremos nuestras elecciones de gobierno. A su vez, nosotros como autoridades llamamos a la Comisión Electoral y le pedimos toda la colaboración porque no le corresponde a la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela organizar esas elecciones, pero brindó todo el apoyo. Nos comunicamos con los decanos. Los decanos entendieron el momento político y se realizaron las elecciones. En una facultad hubo bastantes disturbios, lanzaron bombas lacrimógenas, lo que siempre decimos, 4, 5, 6 bombas, pero mientras más lanzaban, más votaban los estudiantes. Fue una elección inmensamente votada.
a diferencia de otras. Y el martes se van a repetir las elecciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas porque los estudiantes así lo consideran, lo cual comparto y respeto. Fueron unas elecciones muy difíciles. ¿Cuántos estudiantes votaron? Más o menos 15.000 estudiantes. ¿Cuántos tenían que votar? Sí, tenían que votar casi 48.000. Eso lo entendemos realmente, pero esa es una cifra que se mantiene en las universidades. 15.000, 16.000, 17.000 de abstención. Luego, en un país, ¿qué edad tienen esos muchachos? Muchos tienen 17 años. Muchos de ellos, ¿me entiendes?, han vivido solamente un solo régimen. Y un régimen que se ha caracterizado por suspender elecciones de todo tipo. ¿Y tú crees que el régimen ha influido ideológicamente en las nuevas generaciones? Bueno, sobre todo en esos estudiantes. Fíjate, en la Universidad Central y en el resto de las universidades que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores, como es en la mayoría de la sociedad civil, esos estudiantes tienen criterios y tienen referencias, como me dijo un joven cuando yo le pregunté lo mismo que tú me estás preguntando a mí. Me dijo, profesora, tal vez yo no he vivido lo que usted ha vivido, pero yo tengo referencias en mi hogar de la libertad y de lo que se hizo contra una dictadura en un momento determinado, y en la historia de este país eso no se puede negar, ni se va a negar nunca. Antes era un receso, ¿por qué una sentencia del Tribunal Supremo? No estamos en que las universidades son autónomas. Sí, buena pregunta. ¿Cuál es el concepto de autonomía? Perfecto. Vamos a un receso. Claro que sí. Estás viendo Diálogo con... Bueno, conversando o dialogando con la doctora Cecilia García Arocha, ella es rectora vitalicia de la Universidad Central de Venezuela, porque tampoco la dejan irse. Bueno, está beneficiada por eso, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente en contra de esa decisión también del TCJ. Que pero tienes que agradecerle al TCJ estar ahí y estar hablando aquí. Bueno. Aquí tengo que agradecerles a ti que me invitas siempre, has sido muy consecuente con los García Arocha y especialmente con nosotros. Realmente, fíjate, el proceso de los procesos electorales. El Tribunal Supremo de Justicia suspende las elecciones en el caso de los rectores de todas las universidades que nos agrupamos en Averú, porque las universidades que se agrupan en Árbol no tienen elecciones porque ellos son designados, y perdona la expresión, a dedo. Ellos son designados por el ministro que esté en ese momento de turno a través de, o por el presidente de la República y a través del ministro que esté de turno también designado. Nosotros somos electos. Esa sentencia que suspende las elecciones de los rectores obliga a los rectores a permanecer hasta tanto se realicen las elecciones. Las elecciones fueron convocadas en todas las universidades por nuestras comisiones electorales. ¿Con base a qué? Con base a la ley de universidades y con base al reglamento electoral. Ellos lo suspenden de acuerdo a un artículo 34 en donde ellos escriben en la LOE específicamente que todos tienen el mismo peso para votar. Y nosotros estamos en desacuerdo con eso. Es decir, las autoridades somos 4. El rector, los 2 vicerrectores de la Academia Administrativa y el secretario. Los decanos no son autoridades, son autoridades locales de sus facultades. También suspenden las elecciones de los decanos de todas las universidades. Pero entonces ahora suspenden el gobierno, el cogobierno universitario estudiantil, cuando en la Universidad Central se habían realizado elecciones anteriormente de ambos, gobierno y cogobierno. Lo suspenden con una sentencia, como te digo, con un recurso de amparo que hace críticas o expresa que hay debilidades en el registro electoral. El cronograma de las elecciones tiene un proceso de impugnación, porque usted no impugnó en ese momento. Usted va a esperar hasta el día antes de las elecciones para hacer un recurso de amparo. Si usted considera que el registro electoral tiene debilidades, porque no impugnó en su momento, no lo hicieron los estudiantes. Yo no voy a hablar si son minoría o mayoría, son 4, pero son estudiantes nuestros y hay que respetarlo, porque las minorías también se tienen que respetar. Pero lo insólito es no hacerlo en el periodo de impugnación. Ahora bien, tu pregunta fue muy oportuna y muy interesante. La autonomía universitaria. Sí, nosotros gozamos de autonomía universitaria que el gobierno pretende cada día cercenar, aun cuando en la Constitución actual de la República Bolivariana de Venezuela está perfectamente expresada lo que es la autonomía universitaria. La autonomía académica, electoral, financiera, presupuestaria. Esa es la autonomía de la universidad. Pero nosotros tenemos una facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y nosotros no podemos hablar de acatar o desacatar. ¿Qué hizo en este caso la Comisión Electoral?
Cuando nosotros le invitamos al Consejo Universitario el día antes de las elecciones estudiantiles o 2 días antes de las elecciones estudiantiles, expresó, nosotros nos vamos a reunir, pero creemos que vamos a revocar nosotros mismos el proceso convocado por la propia Comisión Electoral y vamos a convocar un nuevo proceso con un cronograma en un lapso no mayor de 90 días para que las elecciones de cogobierno se realicen más o menos en junio, julio de este año. Eso nos parece excelente. Ahí se puso de manifiesto la autonomía universitaria, pero la sentencia como tal, lamentablemente para nosotros, porque no podemos decir lo contrario, lamentablemente se acató, y esa es la verdad, y eso tenemos que decirlo, porque teniendo una escuela nosotros de Ciencias Jurídicas y Políticas no podemos hacer tampoco lo contrario. Estamos formando a jóvenes que tienen que respetar la Constitución, no pueden parecerse a un gobierno que permanentemente la viola como considere en su momento oportuno. De tal manera que nosotros reconocemos que la madurez estuvo en los grupos ponerse de acuerdo y la madurez de la universidad estuvo en realizar lo que pudo realizar, que fueron las elecciones de gobierno, y sí creemos perfectamente bien en la alternabilidad electoral, porque eso es sinónimo de democracia. Cuando hablan y dicen los rectores hasta cuándo van a estar allí, nosotros no estamos aquí porque queremos estar aquí. Tenemos una sentencia que ha respetado la Comisión Electoral de las universidades, porque hay independencia, afortunadamente. La Comisión Electoral nuestra, aunque es un órgano del Consejo Universitario, sencillamente respeta lo que viene del Tribunal Supremo de Justicia y actúa en consecuencia. Ahora, qué extraño con un régimen democrático las elecciones sean como una especie de sección, sección de las reglas. No hubo revocatorio, no hay elecciones de gobernadores, no hay elecciones de rectores. Y entonces... Eso es lo que hay que destacar, Carlos. Eso es lo grave de este régimen. O sea, no hubo revocatorio, no hay elecciones de gobernadores aparentemente, no sabemos si hay elecciones municipales, no hay elecciones de rectores. En mi caso, vamos a cumplir 9 años en el cargo. En otras universidades es mucho más. Las más jóvenes somos la Central, perdona la primera persona, la de Carabobo, tal vez Luz, tal vez la Universidad de los Andes, por decir lo que tenemos menos tiempo en el cargo, pero ya llegamos entre 8 a 9 años prácticamente todos. Los periodos son de 4 años. Y yo me juramenté en nuestra aula magna por 4 años, así como el resto de mis compañeros. Y en 4 años había que tener elecciones. ¿Pero qué produce eso? El desánimo, la desesperanza. Entonces tiene que haber un entendimiento nacional. Hay que hacer elecciones en todas partes, pero bien hechas, como rige la ley, como establece la ley, no como usted quiere imponérmela. Usted, Tribunal Supremo de Justicia, entonces va a convocar elecciones en la universidad cuando usted quiera, como usted quiera. Bueno, ellos quieren imponer, en el caso de las universidades, la igualdad de voto. No, yo sí creo que podemos, y lo hemos hecho, revisar la oportunidad y la inclusión de otros sectores, los obreros, los trabajadores, por supuesto que sí, pero no pueden tener, esa es mi opinión, el mismo peso que un profesor. No lo pueden tener, no sigan engañando al país, a la población, por Dios. Decirle a un obrero, usted va a tener el mismo peso un académico, son elecciones académicas. Es que en el estamento militar, ¿cómo hacen los ascensos? ¿Los hago yo? ¿Los haces tú? Se supone que debe ser a través de un currículo y una votan prestación. Los soldados por los ascensos. Exactamente. Entonces, no estamos discriminando, no estamos hablando de una elección nacional donde tú eliges a un presidente, a un gobernador o a un alcalde, que todo el mundo vota. Las universidades se han enfrentado a los gobiernos también. Toda la vida. Eso no es nuevo, toda la vida las universidades, y así tiene que ser, las universidades no pueden estar al servicio de ningún gobierno, las universidades tienen que tener su parte académica, tiene que estar dirigida por un académico, puede ser que no me guste el académico que lo dirige, está muy bien, eso es su derecho a votar por quien usted quiera, por quien usted pueda, por las alternativas que se presenten. Siempre son de oposición las universidades. No que sean de oposición, fíjate Carlos, sino que son y están al servicio del país. No podemos estar al servicio de ningún gobierno, nunca hemos estado al servicio de ningún gobierno, ni antes, ni ahora, ni después. Nunca hemos estado. Entonces, la universidad tiene que tener vocería, tiene que tener valores, principios, libertad, autonomía, democracia, pluralidad. Hablando de autonomía financiera, por ejemplo, el presupuesto. Sí. ¿Qué tienes tú de presupuesto para este año? Es cierto que solo tienen presupuesto hasta junio. Eso es correcto. Eso es correcto. Porque siempre viene la perversión. Se lo dan por cuentagota. Exacto. Siempre viene la perversión, esa palabra no les gusta cuando yo la uso, pero yo la voy a usar con responsabilidad, de los créditos adicionales. Entonces, fíjate, Carlos, nos dan el presupuesto, perversión porque es una perversión. ¿Por qué es perversión? Porque si tú pides un presupuesto y tú lo estás demostrando, ¿por qué no te lo dan
lo más cercano a estar completo de una vez. ¿Por qué te tienen que dar un presupuesto que te dura hasta junio? Entonces empieza la angustia. No hay para el bono vacacional, no hay para las providencias estudiantiles. Fíjate, es reconducido, aunque tampoco les gusta que yo se los diga, es reconducido porque es el mismo presupuesto del año pasado. Tenemos 9 años en nuestro caso de esa manera. Y contrasta con la inflación. Y contrasta con la inflación, por supuesto, contrasta con la inflación. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo facilito. El 100% que solicitamos, el 80% es para pagar sueldos y salarios. ¿Qué te queda para funcionar? Te queda un 20%, tal vez hasta menos. ¿En dónde va ese 20%? En los gastos de funcionamiento de la universidad a través de sus facultades de dependencia y las providencias estudiantiles. Entonces así no se puede mantener una universidad. Y luego los créditos adicionales. Entonces los créditos adicionales, a nosotros no ha llegado crédito adicional un 31 de diciembre. ¿Quién lo puede ejecutar? Entonces el argumento el año siguiente es, ahí están las universidades con dinero. Miren, aquí está, que por cierto este no es el caso porque esta es la revista hermosa que me regalaste de Quinto Día. Pero te lo dicen, aquí están las universidades con dinero en sus saldos iniciales, pero ¿cómo no va a haber dinero? ¿Quién va a ejecutar un presupuesto el 31 de diciembre? No tienes presupuesto para comprarlo. Yo te lo agradezco muchísimo. Y te regalo el periódico también. Estupendo, magnífico. No hay problema. Muy bien. Porque con esa lloradera que tienes. con esa lloradera que tenemos, tienes que regalarme algo. Sí. Así es. Gracias. Gracias, Carlos. A la Siempre es un doctora placer. Cecilia García Rocha, gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a conversar con un grupo muy interesante de nuestras felicitaciones por demás. Gracias. A estos jóvenes estudiantes destacados como debe ser. Que triunfaron en Harvard. Así es. Okay. Así es. Muy bueno. bien. Estás viendo Diálogo con... Bueno, y para mí es un honor presentar a estos dos personajes que vienen a continuación. Nicola Yamine, jefe de la delegación de la UCAP en el modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Harvard, una prestigiosa universidad de las más importantes del mundo en los Estados Unidos. Y Santiago Acosta, miembro de la delegación de la UCAP en la misma modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Harvard. Ellos recibieron un reconocimiento y vamos a ver ese acto en un video que presentamos a continuación. Bueno, emocionante el momento de recibir este trofeo, ¿no? Con las felicitaciones, muchachos. ¿Y qué sintieron ustedes en ese momento? Muchísimas gracias. Bueno, sin duda alguna fue una emoción gigantesca, no solo lograr traer nuevamente la doble placa que en el año 2002 el Toto Guerrevere logró hacer historia, que la trajo a Venezuela, sino que después de 15 años brillamos los venezolanos, no solo la Católica, sino también la Universidad Simón Bolívar, que ganó el segundo lugar después de nosotros. Entonces, creo que es una alegría muy grande para toda Venezuela. Y en ese momento, escuchar cómo la gente gritaba Venezuela, Venezuela, fue sin duda alguna, creo que una de las mejores experiencias que vivimos. ¿Y ustedes con quiénes participaron? ¿Con qué otros estudiantes? Bueno, nosotros del mundo. Fuimos 23 delegados de la Universidad Católica Andrés Bello, pero pues competimos allá con estudiantes de la Universidad de Yale, de la Universidad de UPenn, de la Universidad de Pensilvania, distintas universidades de las mejores del mundo, incluso las mejores de Estados Unidos, y demostramos que la educación venezolana no es peor que la educación en otras partes del mundo,
también había estudiantes internacionales de Holanda, de China, de Singapur, de distintas partes, y pues el nombre de Venezuela quedó en alto, ganando no solamente el premio a mejor delegación grande, sino mejor delegación internacional, y la Simón Bolívar pues que ganó delegación sobresaliente. Ahora, como venezolanos, ¿qué les ocupa en este momento y qué les preocupa? Bueno, yo creo que lo que nos ocupa en este momento es tener que buscar espacios y oportunidades para poder crecer y formarnos dentro de la universidad y fuera de la universidad. Yo considero que los resultados y lo que nosotros logramos cosechar en Harvard es parte de una formación que se está haciendo en las universidades, que el resultado que vimos es parte de eso. Ahora, lo que nos preocupa es digamos, la falta de oportunidades que hoy en día no sentimos que tenemos los jóvenes y que por eso muchos de nosotros estamos buscando oportunidades fuera de Venezuela. Sin embargo, creo que este triunfo y la demostración de estas delegaciones es una muestra de esperanza. Yo creo que también de que en Venezuela sí hay una generación que sigue creyendo en el país y que está apostando por formarse para aportar toda esa preparación a nuestro país, a nuestros hermanos venezolanos. ¿Usted qué estudia? Derecho. ¿Y tú? Derecho. También. ¿Por qué se estudia Derecho aquí, en este momento? Bueno, yo me acuerdo un profesor que nos decía cuando empezamos en la universidad que cuando hay una epidemia se necesitan más o menos médicos. Entonces realmente hoy en Venezuela estamos frente a una crisis del derecho y pues mientras más abogados hayamos, más posibilidades hay de mejorar la situación. Y es un reto en Venezuela hoy estudiar derecho por todas las circunstancias que vivimos. Sin embargo, lo más bonito es ver cómo estudiantes de distintas carreras, porque no nada más éramos estudiantes de Derecho, sino que podía haber un economista en la delegación, quizás una persona que estudia relaciones industriales, y pues todos juntos hacíamos ese conocimiento, todos juntos hacíamos un equipo que pues logró este resultado y este reconocimiento, y eso es lo más bonito que hay, que ver cómo nos logramos compenetrar como equipo y pues lograr entonces el resultado. Ahora, ¿cuál es el punto vital de lo que ustedes hicieron para lograr el premio? Es decir, ¿qué fue lo que presentaron? Bueno, esto es una simulación de las Naciones Unidas, en donde nosotros participamos en 16 comités. Comités donde se discutieron temas desde el desarme internacional con respecto el uso de las redes sociales para el terrorismo. Se discutió en el Special Summit de Terrorismo, también se habló sobre la situación del terrorismo con ISIS y cómo responder ante esta situación, esta problemática. Digamos, de estos 16 comités nosotros representamos a la República Islámica de Irán. Ese fue el país que nos asignó la conferencia. Entonces, dentro de cada comité nosotros debíamos defender la postura y la posición de gobierno frente a las problemáticas que existían. Como le estaba diciendo, problemáticas desde el terrorismo, como problemáticas de comunidades indígenas a propiedad intelectual, o sea, iban de distintos puntos. Y de estos 16 comités que nosotros fuimos, logramos obtener un reconocimiento en 14 de ellos. ¿Qué fue lo que impresionó al jurado? Yo creo que una de las cosas que distingue a los delegados y sobre todo a los venezolanos es cómo éramos los muchachos que facilitábamos la cooperación, la negociación, el escuchar las ideas del otro, y luego eso todo queda condensado, cada comité saca una resolución, un documento donde se plasman todas las ustedes eran soluciones. partidarios del diálogo ya. Por supuesto, partidarios de la Y tuvieron negociación y éxito, del no se diálogo retiraron, internacional. Y de hecho estos organismos internacionales son para eso, son para que los países se pongan de acuerdo. ¿Ustedes están satisfechos de que el diálogo se realizara allá y no aquí? Bueno, estábamos contentos con que aunque en la competencia se tuvo un ambiente sumamente bueno y de cooperación entre las distintas universidades, y yo creo que la muestra, el fruto del trabajo de cada comité fue eso, fue que habían representados, quizás nosotros representamos a Irán, que es una política exterior complicada en el mundo, y logramos trabajar con delegaciones de distintas partes del mundo y sobre todo con universidades americanas que pues tienen una relación con Irán bastante Cuando ustedes compleja. conversan en esas reuniones con estudiantes de otros países, ¿qué sienten de allá para acá sobre el país que ustedes están representando en este momento? Bueno, sin duda alguna, todos están informados de lo que está pasando en Venezuela. Al mismo tiempo, creo que uno debe ser siempre embajador de lo bueno, no embajador de las malas noticias. Uno tiene que siempre llevar al mundo lo que en verdad es Venezuela. Y creo que al final la demostración, y creo que el mensaje que le podemos dar no solo a Venezuela, sino a todos los que participaron en esa competencia, es que a pesar de las diferencias que podamos tener, al final, cuando tenemos un objetivo claro y tenemos algo por el que trabajar, al final se pueden lograr esos resultados. Entonces yo creo que también el ver
que nosotros somos embajadores de lo que, del liderazgo de la juventud, de quienes en verdad yo creo son la imagen del país. A partir de ese momento de haber recibido ese premio, del orgullo de sentirse venezolano y del orgullo de recibir este trofeo, ¿qué motiva a dos jóvenes como ustedes? Vamos a un receso y les dejo esa pregunta. Estás viendo Diálogo con... Adelante, muchachos. Bien, bueno, respondiendo a la pregunta de qué nos motiva, yo creo que cuando uno es reconocido en estas instancias, uno tiene mucho que dar, ¿no? Entonces lo más bonito, yo creo que lo que más, por lo menos en lo personal, lo que más me motiva es el sentimiento de tener que retribuir eso ahora al país, retribuir eso a la universidad y cómo podemos servir a los demás. Yo creo que en la UCAP sobre todo nos caracteriza el tema del servicio, de la excelencia, del compromiso y de cómo entonces ahora tenemos una responsabilidad para con el país de llevar esos conocimientos, de llevar esa experiencia a formar a otras personas, a ayudar a otras personas y pues que eso entonces resulte en una mejor calidad de vida y un mejor ambiente para todos en Venezuela. Ustedes veo que han hecho estudios fuera. Aquí veo, por ejemplo, a Nicola José Yamine, Universidad Católica Andrés Bello, UEC, Academia de Washington, Philip Exeter Academy y The American School de Suiza, ¿no? Sí. ¿Con ese currículum tú piensas quedarte aquí o irte del país? Yo con ese currículum creo que siempre he apostado por Venezuela. Ajá. Desde que me gradué, siempre consideré que debía trabajar y crecer en Venezuela y lo sigo creyendo. Cuando me he planteado la posibilidad de quizás formarme con un posgrado afuera, creo que es una posibilidad, sin embargo, siempre está el tema de regresar y lo que aprenda aportárselo a mi país. Yo creo que todo lo que yo soy y lo que me he convertido es gracias a este país. Entonces, de todas maneras, debo de alguna forma devolvérselo. Aquí veo que Santiago Julián Acosta Ragbe, este apellido segundo es que también Sí, es de origen sirio. Ah, sirio, bueno. Es alumno del Colegio San Ignacio de Loyola, estudiante de Derecho de cuarto año en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Ha sido vicepresidente tesorero del Centro de Estudiantes, fue delegado, asesor financiero. ¿Cómo ves la economía? Bueno, pues eso fue sobre todo que con el tema en una delegación anterior en la que pude participar también con la universidad, que todas estas actividades nosotros las financiamos a partir de buscar patrocinios y de distintas empresas que nos puedan ayudar pues a lograr llegar a la competencia y poder representar a Venezuela en el extranjero. Y del resto trabajando en la universidad siempre y buscando pues aportar a la comunidad de la universidad y al país. ¿Qué piensan ustedes de la justicia, ya que son a estudiar Derecho? Bueno, nosotros consideramos que obviamente nos estamos formando en un momento donde, digamos, el Estado de Derecho se encuentra un poco, digamos, no del todo se está cumpliendo. Obviamente la preparación, los profesores cuando nos están enseñando cómo se debe aplicar el derecho y hay ciertas incongruencias con lo que está pasando en el país, obviamente nos da un poco yo creo que es la motivación a querer seguir aprendiendo, porque es una oportunidad de nosotros encargarnos de rehacer el Estado de Derecho en Venezuela. Creo que es una forma también de arreglar lo que vemos que está mal, pero también rescatar lo que se está haciendo bien en Venezuela hoy en día. Yo creo que lo más importante de la justicia es entender que todos somos seres humanos, que nosotros que tuvimos esta experiencia, la persona que venía de Ghana, de una universidad en África, el que venía de Singapur, el que venía de China, el resto de venezolanos, todos somos seres humanos y todos tenemos dignidad. Que lo más importante es que en cualquier espacio en el que estemos entendamos que todos somos iguales, que todos tenemos libertades, que todos tenemos, pero sobre todo que hay que respetar la dignidad del otro. Que cada ser humano, más allá de su forma de pensar, de su forma de comprender la realidad, de vivir, es una persona y hay que valorarla como es. Y creo que lo más importante en Venezuela hoy es valorar la dignidad del otro, sea como sea que piense, y pues ese es el mensaje que hay que llevar, un mensaje de tolerancia y de respeto a los demás, y eso es lo que nos ha llevado también pues, a obtener los reconocimientos. De los problemas que hoy viven en el país,
que son comunes también en otras sociedades, pero aquí con más profundidad en algunos casos. Por ejemplo, la inseguridad. ¿Cómo les preocupa a ustedes eso? Bueno, pues vivimos en una situación de incertidumbre constante donde quizás uno tiene miedo de sacar el teléfono, uno tiene miedo de caminar por las calles todo el tiempo y pues nos preocupa en el sentido de que nuestra vida corre peligro en muchas situaciones. Sin embargo, aquí seguimos. Nosotros podemos sentir ese miedo y aún así estamos dispuestos a seguir trabajando por el país, a seguir estudiando, cuando podría haber otras soluciones mucho más fáciles de emigrar o podría haber otras situaciones más fáciles de quedarnos en nuestras casas y no salir por miedo a que nos pueda pasar cualquier suceso. Y yo creo que la muestra más bonita de amor por lo que hacemos y de trabajo por el que hacemos es que aún con toda esta situación de inseguridad y todo, ¿Ustedes salen? estamos trabajando para eso. Claro. ¿Van a discoteca y todo? Bueno, salimos a casa de amigos en su mayoría últimamente. ¿Se quedan en la casa del amigo o regresan a su casa de madrugada? Depende, Ah, depende. Si queda cerca, podemos volver. ¿Qué piensan ustedes de la política como jóvenes? Bueno, yo considero que obviamente la situación país ha hecho que muchas personas les interese formar parte de la política y quizás vean necesario un espacio para poder trabajar por el país. ¿Ustedes creen que tienen espacio en este momento ustedes? No, lo que digo es que considero que en este momento no hay los espacios suficientes y por eso es que la juventud busca modelos de Naciones Unidas o actividades en las que pueda de alguna forma formarse y quizás aportar de alguna manera sus conocimientos, su aprendizaje por el porvenir del país. Ahora, lo que yo considero es que lo que ha sido un error es considerar que hay que ser políticos nada más para ayudar a Venezuela, que hay que necesitar tener un cargo político o un cargo público para poder aportar al país. Y yo siempre he considerado que uno tiene que ser primero ciudadano, ciudadano desde cualquier espacio, ciudadano desde la casa, desde la universidad, desde el trabajo. Y desde ahí es donde uno debe aportar, sin necesidad de ser político. Santiago. Bueno, yo he estado más vinculado quizás a la representación estudiantil en la universidad y yo, aun cuando coincido en muchas cosas con Nicola, lo que yo considero es que no todo es política partidista. Es decir, no es necesario que todos militemos en partidos políticos para poder hacer política. Claro, así es. Nosotros como estudiantes tenemos un rol como estudiantes, que es llevar la voz pues, de los estudiantes al país. Y creo que como delegados de Naciones Unidas, nuestro rol es hacer política en ese espectro internacional. Al final nosotros debatimos quizás con muchas personas que el día de mañana van a ser embajadores o que quizás muchos de ellos van a trabajar en grandes empresas en los Estados Unidos o en distintas partes del mundo. Y estamos haciendo política desde cada uno de esos espacios. ¿Tú te ves embajador en el futuro? No sé si como embajador o en alguna otra posición, pero siempre con la vocación de ayudar y de servir a ¿Y Venezuela. tú? ¿Te Yo también sientes creo- embajador a futuro? No sé si embajador, igualito que Santiago. Yo creo que cualquier espacio en el que uno pueda, digamos, servir y ayudar al país, creo que es para lo que uno se está formando al final. La Universidad Católica, y me lo ha dicho el padre virtuoso aquí, y uno que es sociólogo, que también es un profesor que tiene un equipo que hace estudios, encuestas sobre el país. Luis Pedro España, ¿sí? Luis Pedro España. Claro. Y presentan unas cifras bien preocupantes sobre pobreza. ¿Ustedes qué piensan de la pobreza? Bueno, de hecho, es triste la situación venezolana porque es real la situación de pobreza, la inflación, las personas no están pudiendo tener acceso a la comida y a los bienes y servicios que todo ciudadano debería tener. Y frente a esa situación, lo que nos motiva es poder tratar desde el ámbito académico, estudiar y prepararnos para ayudar a conseguir que esa situación mejore. De hecho, a mí me tocó ahorita en el modelo, representando Irán, hablar sobre desarrollo económico y sostenible en el mundo. Y uno estudia y analiza que sí hay posibilidades de mejora en Venezuela. Es decir, aun cuando el diagnóstico es grave y vemos que hay muchas personas en la pobreza, creo que hay oportunidades para trabajar por ello. Bueno, estamos terminando el programa. Te voy a dar un minuto para que diga un mensaje a los jóvenes del país y al país en general. Bueno, el mensaje que le podemos mandar nosotros los jóvenes es que esto no es un resultado que se logró obtener simplemente por formar parte de un modelo de Naciones Unidas o por una competencia en Estados Unidos, es porque es el resultado de una formación que viene desde nuestras universidades. Yo le hablo en este momento a quienes están graduando en los colegios y que están pensando en irse del país, les digo que en verdad en Venezuela hay futuro. Hay esperanza y yo creo que necesitamos de ustedes para seguir generando esta generación que va a cambiar a Venezuela. Yo estoy totalmente seguro que Venezuela va a seguir creciendo y que se va a convertir en lo que yo considero hoy en día que es el mejor país del mundo, pero seguirá siendo el mejor país del mundo es gracias a la gente
Así que mi mensaje es a los que están considerando buscar oportunidades afuera, los que están considerando irse del país para formarse, es el de consideren quedarse en Venezuela, fórmense aquí. Y si se van, piensen de después en regresar. Santiago. Yo lo que les digo ¿No es... te has inscrito en ningún partido? No. ¿Y tú? Tampoco. Ok. Lo que le digo es que en Venezuela, como dice Nicola, hay oportunidades, pero sobre todo necesitamos que la sociedad venezolana entienda que hay que respetarnos, que hay que entender al otro, valorar su punto de vista, y ese es el centro de cualquier relación en la sociedad. ¿Ustedes creen que los sectores que están en el juego político, en la confrontación, están cumpliendo su papel, el gobierno y la oposición? En lo personal considero que no. Considero que en este momento estamos encargándonos en entrar en discusiones y no estamos atacando los problemas que en verdad hay que atacar. O sea, creo que más allá de las diferencias hay que buscar el bien, que es el bien colectivo. Y hay que ir Santiago? por eso. De igual modo, sí. ¿Creen en el diálogo entonces? ¿No creen en el diálogo? El diálogo en cualquier sociedad, el diálogo es importante. Sin embargo, lo que importa son cuáles son las condiciones. El diálogo en las que que promueven los delegados internacionales, tipo Zapatero, bueno, Torrijos. ahí el problema. Si nosotros encontramos que no es un diálogo con unas condiciones claras, donde hay un equilibrio y sea realmente un diálogo que busque solucionar los problemas de los venezolanos, pues no tiene sentido el diálogo. Ahora, si logramos plantear el diálogo dentro de unas condiciones que beneficien realmente a los venezolanos, donde estén representados cada uno de los sectores, eso es la solución al país, dar solución a los problemas de la gente. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Gracias a usted.